traemos un programa que derrumba un mito que existe en la mente de casi todos los peruanos. ¿Cuál es? Que nuestro país no ha brindado ningún aporte significativo de alcance internacional en los campos de la ciencia y la tecnología. Esto no es verdad y ya lo demostramos con el programa que hicimos sobre Pedro Paulet. ¿Se acuerdan? Si no lo han visto, de hecho, pueden verlo en la web de TV Perú, donde están colgados todos nuestros programas. Bueno, como les decía, todos creemos que no hemos hecho ningún aporte significativo en los campos de la ciencia o la tecnología. Sin embargo, hoy hablaremos de dos personajes que sí lo hicieron. Y me refiero al matemático lambayecano Federico Villarreal y al ingeniero ancashino Santiago Antúnez de Mayol. Los dos, dueños de una inventiva y una inteligencia poco común, se ganaron un espacio en nuestra historia, en la historia de nuestra ciencia. Estoy en la Casona de San Marcos, universidad por la que pasaron estos dos personajes de los que hablaremos el día de hoy. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Es un matemático de primer nivel, es considerado como tal, descubre esta forma de resolver un polinomio por la cual es famoso y es un doctor en matemáticas, es una figura de una dimensión científica importantísima, no solo en el campo de las matemáticas. Él era efectivamente el hombre de las hidroeléctricas y claro, para Chimbote, que en esa época teníamos la planta siderúrgica, Sogesa se llamaba en esa época, Huallanca pues era fundamental. Por esa razón Santiago Antúnez de Mayol es muy importante en la historia de Ancash. Durante el virreinato y las primeras décadas de la República, las ciencias exactas no tuvieron un gran desarrollo en el Perú. Sin embargo, podemos resaltar que sí existió una tradición científica a la que rescatamos como precursora. Pensar que el virreinato es un páramo de incultura científica no es verdad. Desde el siglo XVII, desde el XVI que se crea la Universidad de San Marcos, teniendo la universidad como centro, hay investigación de la época, obviamente, con las ideas de la época, y ya en el siglo XVIII, digamos, bajo la influencia francesa, cuando estamos bajo los Borbones, las expediciones científicas, botánicas, la importación de libros. Y más bien, uno podría enorgullecerse de que tenemos figuras del primer nivel. Tal vez no en el número que hubiera sido deseable y tal vez no con la constancia que hubieran podido permitir la creación de una ciencia peruana. A fines del siglo XIX y tras el duro golpe que significó la derrota en la guerra con Chile, el Estado peruano volvió los ojos a la ciencia como palanca de desarrollo para el país. Fue en ese periodo que apareció el gran matemático Federico Villarreal, quien, a decir de Jorge Basadre, fue una figura genial
que dio brillo propio a la ciencia peruana a fines del siglo XIX y principios del XX. Federico Villarreal nació en Tucumé, Lambayeque, en agosto de 1850. Fue hijo de Ruperto Villarreal y Manuela Villarreal. Estudió en una pequeña escuela de su localidad y a los 9 años fue enviado por sus padres a cursar la secundaria en la ciudad de Lambayeque. Al terminar, regresó a Tucumé y trabajó como cajero en una empresa dedicada a despepitar algodón. Habiendo obtenido el título de preceptor de primeras letras, logró obtener el puesto de director de la escuela de Tucumé en 1870. Desde ese cargo, Villarreal haría uno de sus mayores aportes al mundo de las matemáticas. En 1873, cuando Federico Villarreal era director de la escuela de su natal Tucumé, propuso una nueva fórmula para elevar un polinomio a una potencia cualquiera. Este descubrimiento fue fundamental en el mundo de las matemáticas. De hecho, le valió la admiración de los matemáticos de todas partes. Además, era jovencísimo. Villarreal, cuando lo hizo, tenía 22 o 23 años. Dicho polinomio se llama polinomio como polinomio Villarreal. Es una figura que en un momento dado tiene una dimensión internacional. Este método para resolver el polinomio es es un adelanto, es una contribución no solo a dimensión peruana, tiene una dimensión internacional, ¿no? En 1875, Villarreal ganó una plaza como profesor de matemáticas en un colegio nacional de instrucción media en Lambayeque. Al año siguiente, obtuvo el título de preceptor de enseñanza y viajó a Lima, en donde se presentó a los exámenes de ingreso a la Universidad de San Marcos. Su intención, estudiar ciencias matemáticas. San Marcos era pues el lugar donde se reunían los cerebros más brillantes del Perú, y las matemáticas era la parte esencial de la ciencia y la tecnología en esa época, porque la ciencia y la tecnología solamente es comprensible con fórmula matemática. La naturaleza solamente puede expresarse con fórmulas. Si lo hacemos con palabras, sería pues tener que llenar muchas enciclopedias. Por esa razón es que Federico Villarreal era el centro de atención de los ingenieros y los científicos. Villarreal fue un alumno brillante. Ganó premios en cursos como geometría descriptiva, revisión de matemática y geometría analítica. En 1880 obtuvo la licenciatura con una tesis titulada El efecto de refracción sobre el disco de los astros. Ese mismo año comenzó a dictar el curso de astronomía en San Marcos, asumiendo más tarde los cursos de matemáticas y mecánica, en los que destacó rápidamente por sus brillantes conocimientos. Villarreal, además, fue profesor en la Escuela Militar de Chorrillos y en la Escuela Naval del Perú. En enero de 1881, la guerra con Chile tocaba las puertas de la capital. Federico Villarreal, que para entonces tenía 31 años, se alistó en el Ejército Defensor de Lima y participó en la batalla de Miraflores con el grado de subteniente. Cuando se dan estas circunstancias se declara la patria en peligro, y es ahí donde todos los ciudadanos, ¿no?, hombres, mujeres, hasta niños, ¿no?, se ven obligados a alistarse para la defensa de la capital. Y ahí también son convocados los jóvenes de las diversas instituciones académicas y universitarias, ¿no?, entre ellos la Escuela de Artes y Oficios, por ejemplo, y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es ahí donde Federico Villarreal asume
¿no?, ese compromiso con la patria y se une al contingente de jóvenes que va a ir a la defensa de la ciudad capital. Diría yo que no solamente es una generosidad intelectual, hay un patriotismo, hay una entrega a la búsqueda del bien común. En el caso de Villarreal, combate en la guerra con Chile, cae herido en la batalla de Miraflores. A pesar de haber sido herido en combate, Villarreal continuó con sus estudios. Era un poco difícil estudiar en San Marcos. San Marcos había sido convertida, estamos hablando de la antigua casona que se encuentra en el Parque Universitario, había sido convertido en cuartel del ejército chileno, ¿no?, de ocupación. Entre otros el Museo del Museo de Arte, la Biblioteca Nacional, la misma la Facultad de Medicina de San Fernando, la Escuela de Artes y Oficios y la Casona de San Marcos, ¿no?, convertidos en cuarteles. Ocupado el local de la universidad, las cátedras fueron dictadas en domicilios de profesores o en locales de algunas instituciones como la Iglesia de San Pedro. Federico Villarreal viajó a Lima y postuló a la Universidad de San Marcos para seguir estudios de ciencias matemáticas. Siempre fue un buenísimo alumno, destacó en todos los cursos, ganó premios, en fin. Incluso se hizo merecedor a una beca que se llamaba La Contenta, que lo exoneraba de pagar sus siguientes estudios. En 1880, Villarreal se licenció con honores en la Universidad de San Marcos y al año siguiente se doctoró con una tesis sobre curvas matemáticas de tercer grado. Habrá que investigar, ¿no?, qué quiere decir eso. La cosa es que Villarreal fue el primer doctor en ciencias matemáticas de nuestro país. La Universidad de San Marcos le va a dar a él muchísimas gratificaciones, ¿no? Una de ellas, la principal, es haberse doctorado, haber sido el primer doctor en matemáticas, lo cual le ha permitido pasar pues prácticamente a la historia como uno de los primeros hombres dedicados a las ciencias exactas en el Perú. El Perú efectivamente no tiene, hasta esa época no tenía pues matemáticos de renombre, ¿no? Hablamos de físicos como Godofredo García, por ejemplo, ¿no?, con quien compartió aulas y laboratorios, espacios de estudio, pero es un poco difícil en la época en la que se vivió que el Perú pudiera haber dado al mundo un matemático pues del renombre como lo tuvo Federico Villarreal. En 1882, Villarreal se inscribió en la Escuela de Ingenieros, organizada en las aulas de la Universidad de San Marcos por el destacado ingeniero polaco Eduardo de Habich. Eduardo de Habich venía de Europa con el modelo europeo, especialmente el modelo francés. En Francia hay universidades y escuelas de ingenieros. Digamos que para ingresar a la universidad uno basta con terminar la secundaria, pero para ingresar a la escuela tienes que pasar por exámenes muy rigurosos. Tengo que él sabía eso, por lo tanto quiso estar en la Universidad de Ingeniería actual, pero que en esa época se llamaba la Escuela de Ingenieros. Muchos estudiantes de Ciencias de San Marcos se inscribieron en la Escuela de Ingenieros.
Allí, Villarreal obtendría los títulos de ingeniero civil y de minas. Ser ingeniero era una manera de contribuir al país con algo tangible. Federico Villarreal, en primer lugar, era un apasionado de las matemáticas y esto era contagioso a sus alumnos y sobre todo a los ingenieros, que en esa época no eran demasiado matemáticos, que digamos, eran prácticos. Y por otro lado, sus fórmulas, sus ecuaciones nos permitían comprender mejor algunas otras complejas. La Escuela de Ingenieros fue fundada en 1876 por el ingeniero polaco Eduardo Dejavich e inicialmente se llamó Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas del Perú. En el año 1955, esa escuela se convirtió en lo que hoy conocemos como la Universidad Nacional de Ingeniería, donde estoy en este momento, la popular UNI. La ciencia se ha visto importante en cuanto sea útil. Entonces, puede haber existido más apoyo a disciplinas como la ingeniería o la medicina, donde los conocimientos prácticos se pueden apreciar más claramente, pero mucho menos para disciplinas como la matemática o la física, que es lo que hacían Villarreal o Antúnez de Mayolo, porque se ve como algo más abstracto, más exótico, y entonces no es algo que tal vez se va a apoyar financieramente. La guerra con Chile provocó grandes destrozos en la infraestructura educativa. San Marcos, cuyo local había sido ocupado por varios cuerpos de ejército chileno, fue dejado con sus paredes desnudas. Desaparecieron gabinetes y laboratorios de la Facultad de Ciencias y de la Escuela de Ingenieros. Tras la grave derrota, había que reconstruir el país. Y en esa circunstancia, los hombres de ciencia asumieron con entrega y exigencia académica el rescate del Perú. Desde 1890 en adelante, ese grupo de esforzados profesionales se encargó de construir o reconstruir infraestructura de todo tipo, formar nuevos estudiantes en las áreas científicas y tecnológicas y emprender investigaciones de distinta envergadura. Una etapa más o menos larga donde el Estado se involucra, invierte y tiene resultados en la búsqueda del desarrollo tecnológico y científico, que es después de la guerra con Chile. Obviamente que buscando reconstruir un país que ha quedado devastado, hay una inversión muy fuerte en la reconstrucción de la escuela de ingenieros, en la contratación de científicos e ingenieros europeos que vengan a formar y a contribuir con el desarrollo. Hay una revalorización de la ciencia, llegan por ejemplo las ideas positivistas de Comte, de Spencer, hay la idea que la ciencia, la investigación científica va a contribuir al desarrollo del país, va a permitir sacar al país de esa crisis en la que ha entrado después de la guerra del Pacífico, hay la idea que la ciencia va a permitir ubicar mejor los recursos naturales, hacer mapas, caminos, conocer mejor a las poblaciones locales y traer desarrollo económico al país. Pero es una suerte de contradicción porque mientras a la par que tienes ese discurso revalorativo de la ciencia, hay muy poco de apoyo real a la investigación científica. Por lo general, los hombres de ciencia peruanos no pudieron dedicarse de lleno a la investigación. Este es un problema que se mantiene latente hasta el día de hoy. Tienes a personajes, a científicos como Villarreal, muy destacados en matemática, con mucha capacidad, ¿no? que podrían haber hecho muchas cosas en investigación científica pura, pero que por las condiciones reales del país tiene que dedicarse por sobre todo a la docencia, a la administración universitaria. Va a tener la posibilidad, Federico Villarreal,
de enseñar en la escuela de Marina y en la escuela militar, ¿no? Entonces, eso le va a permitir a él transmitir conocimientos valiosísimos a las jóvenes promociones de las Fuerzas Armadas, por cuanto le va a dotar al profesional militar de un conocimiento de carácter científico. Villarreal realizó una intensa labor como docente, divulgador del conocimiento científico y como ingeniero. Publicó gran cantidad de artículos, así como sus apuntes de clases sobre ingeniería sanitaria, puentes, caminos y ferrocarriles. En marzo de 1886, por ejemplo, publicó en la revista La Gaceta Científica su método de resolución de polinomios. Villarreal dedicó mucho su tiempo a escribir artículos periodísticos en El Comercio, en la Gaceta Científica, tratando de convencer a ese sector culto pero no especializado del público peruano que invertir en ciencia podía traer beneficios concretos al país, ¿no? Y para convencer igualmente a quienes manejaban el Estado de que invertir en ciencia equivalía a desarrollo, aun cuando eso se podría ver inicialmente como algo exótico. Bueno, él funda una revista que se llama La Gaceta Científica, donde obviamente escribe mucho, pero es una publicación importante y efectivamente es un divulgador. Porque claro, hay los científicos un poco que y tal vez con razón, se encierran, digamos, en lo que sería su gabinete a realizar el estudio, la investigación. Villarreal, entre ellos, no solamente es un científico puro, encerrado, sino que participa del mundo en el que vive y quiere colaborar con él. Villarreal dictó varios cursos en la Escuela de Ingenieros, entre ellos el de resistencia de materiales. Como ingeniero, Villarreal trabajó múltiples proyectos técnicos, tales como informes sobre irrigaciones, investigaciones sobre obras públicas y otros. En 1888 fue admitido en la Sociedad Geográfica de Lima gracias a un trabajo titulado Determinación de los límites de Lima y Callao. Un año después, se hizo miembro de la Sociedad Amantes de la Ciencia, de la Academia de Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas y del Ateneo de Lima. Durante el periodo conocido como la República Aristocrática, se vivió en nuestro país una relativa tranquilidad. Era un buen momento para la realización de proyectos. Y entre el gobierno de Nicolás de Piérola, en 95, desde ahí hasta finales del gobierno de Benavides, creo que hay un periodo medio, podríamos llamarlo, de oro del desarrollo, los gobiernos de la República Aristocrática, y después, bueno, Leguía y hasta Benavides. Convertido ya en un personaje público, Villarreal fue elegido senador por Lambayeque en 1894 y fue reelegido varias veces. Desde su curul, el matemático impulsó el sistema de ingreso a las universidades y la construcción de obras públicas. Alcanzaron gran relevancia varios de sus discursos, entre ellos uno sobre la ley relativa a los bancos hipotecarios. Hombre culto y curioso, Villarreal escribió también sobre gramática e historia. Publicó una versión comentada de la gramática de la lengua yunga o mochica de Fernando de Carrera, escrita en 1644. Asimismo, escribió La astronomía en el tiempo de los incas, Cometas en el tiempo de Huayna Cápac, Historia del departamento de Lambayeque durante la conquista y la historia de las matemáticas en el Perú. Si uno en realidad conoce la biografía de esta mayoría de científicos, tiene una formación humanística amplísima. Eran personas que se formaban en todo y tenían una amplitud, porque el mundo pues es, llamémosle, holístico, ¿no? O sea, todo está unido y todo está vinculado, y mientras más sepa de algo, más sé de lo otro también, ¿no? Y tenían claro eso, ¿no? Esta generación en general.
desarrolló una amplia actividad dedicada a la divulgación del Esperanto en el Perú. En ese sentido, publicó un diccionario esperanto-castellano. El Esperanto era una lengua artificial creada en 1887 por el médico polaco Lechzer Ludwig, con el fin de que sirviera internacionalmente como segunda lengua, por encima de las barreras lingüísticas nacionales. Llega a interesarse por temas tan digamos, vastos como el Esperanto o la lingüística. Entonces es una figura importante. En mérito a su distinguida labor, Villarreal fue invitado a los más importantes congresos científicos del mundo. En 1918 formó parte de una comisión de la Sociedad Geográfica de Lima que examinó y aprobó la teoría sismológica cicloidal de Scipión Jonas, que proponía una relación entre el movimiento de los astros y la incidencia de los sismos. Federico Villarreal estuvo vinculado a San Marcos hasta sus últimos años. Fue varias veces decano de la Facultad de Ciencias y rector de esa universidad en 1921, tras el fallecimiento de Javier Prado Ugarteche. Fue reconocido como una de las mentes científicas más brillantes del Perú. Estoy en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en su antigua y clásica sede que está ubicada en la calle Nicolás de Piero, la más conocida como La Colmena. Esta universidad fue fundada en 1963 durante el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry y funcionaba como sede de la Universidad Comunal del Centro, que quedaba en Huancayo. Entre los fundadores de la Villarreal se encuentran personajes importantes como Javier Pulgar Vidal, por ejemplo. Villarreal se casó con la ecuatoriana Victoria Ceballos. Tuvieron una hija llamada Aurora Villarreal Ceballos, madre de quien fuera su único nieto, Federico Galdo Villarreal. En el año 2007, los descendientes de Galdo donaron a la Biblioteca Nacional del Perú los libros y manuscritos de la Biblioteca del Sabio, así como un álbum de sus diplomas y obras de arte. Federico Villarreal murió el 3 de junio de 1923 en el distrito de Barranco. 3 años más tarde, en 1926, se levantó este monumento en homenaje al sabio de las ciencias de nuestro país. Está ubicado en la parte alta de la bajada de los Baños de Barranco. Conozcamos la vida de otro gran científico peruano, Santiago Antúnez de Mayolo. Santiago Antúnez de Mayolo nació en Huaquillán, provincia de Aija, Ancash, el 10 de enero de 1887. Sus padres fueron Ángel Antúnez y María Bárbara Gómero. Su familia era propietaria de minas y haciendas en Ancash. Tras estudiar en su pueblo natal y en La Libertad, Antúnez de Mayolo se trasladó a Lima, donde estudió en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Allí concluyó la secundaria en 1904. En ese prestigioso colegio, alcanzó el primer puesto de aprovechamiento, destacando en los cursos de ciencias. En la ceremonia de clausura, el joven estudiante, quien ya mostraba interés por el estudio de la electricidad, recibió la felicitación del presidente José Pardo. En 1905,
Antúnez de Mayolo ingresó a la sección de matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Marcos, donde tuvo como profesor y a la vez decano nada menos que a Federico Villarreal. Antúnez de Mayolo se graduó de bachiller con notas sobresalientes. Siguiendo los consejos de uno de sus profesores, en noviembre de 1907, Antúnez de Mayolo viajó a Francia para estudiar ingeniería en el Instituto Electrotécnico de Grenoble. Por ejemplo, Antúnez de Mayolo, cuando hizo sus estudios después de estudiar en San Marcos, en Francia o en Estados Unidos, lo hizo con el dinero de adelanto, herencia de su padre, ¿no? Y cuando empezó las investigaciones sobre dónde se podrían colocar hidroeléctricas, lo hizo como un esfuerzo individual. Entonces los científicos peruanos muchas veces tienen que usar sus propios recursos y su propio tiempo para hacer investigación original. En Europa, Antúnez de Mayolo se graduó de ingeniero electricista y obtuvo un diplomado en química industrial y electroquímica. Culminó su estadía en Europa practicando en talleres de electricidad en Basilea, Suiza. Además, viajó por diversos países con el fin de aprender el funcionamiento de plantas eléctricas. Visitó plantas en Italia, Francia, Alemania y Suecia y se informó acerca de las tecnologías de producción de acero. Va a tener una formación mucho más internacional, ¿no? Va a viajar por muchísimos países de Europa, va a tener contacto con una gran cantidad de académicos, investigadores y profesionales de las diferentes áreas de las ciencias, y ese roce le va a permitir a él elaborar trabajos un poco más complejos a lo largo de su vida profesional, ¿no? En 1912, Antúnez de Mayolo se trasladó a Nueva York, donde estudió un curso de electricidad en la Universidad de Columbia. Allí conoció a la estudiante noruega Lucy Reining, con quien se casó y regresó al Perú en diciembre de ese mismo año. Siendo matemático, digamos, por formación inicial, termina derivando hacia los estudios de la electricidad, regresa al Perú y es tal vez una de las figuras más importantes en la construcción de hidroeléctricas, ¿no? En primer lugar, es recién venido, contribuye mucho a sistemas de electrificación, entra a trabajar a las empresas eléctricas, pero después, siendo el ancashino y obviamente al tanto de nuestro mundo serrano, andino, y lo que ha estudiado en Europa, sabe del potencial que existe en el diferencial de alturas con el agua. De regreso al Perú, viajó a Aija con su esposa y las dos hijas de esta. En mayo de 1913, se internó en el majestuoso Callejón de Huaylas, decidido a explorar el Cañón del Pato y estudiar la posibilidad de instalar allí una central hidroeléctrica. La idea era aprovechar el fuerte caudal del río Santa y generar la energía necesaria para la industria. Antúnez de Mayolo encontró las condiciones para cristalizar el proyecto y presentó su propuesta a funcionarios del gobierno de Guillermo Billinghurst. En esos momentos, existían en el Perú solo 4 pequeñas centrales hidroeléctricas. La que proponía Antúnez de Mayolo tenía el doble de potencia que esas 4 centrales. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue negativa. Ante ello, desactivó la Compañía Hidroeléctrica del Cañón del Pato y en 1914 ingresó a trabajar en el área de electricidad de la empresa minera Huallanca. Tuvieron que pasar muchos años para que su soñado y majestuoso proyecto se hiciera realidad. Sabe que la caída del agua es una fuente de energía enorme. Regresa a Ancash y de forma privada, tengo entendido, hace estudios para ver la viabilidad de la hidroeléctrica del Cañón del Pato. Hace unos primeros diseños, después pasa a trabajar una serie de otras cosas, lo propone al Estado, el Estado lo posterga con poca veces la desidia con la que
que es una de las cosas que declaran la mayoría de los científicos, ¿no? La desidia, el desinterés o el luchar contra la corriente cada vez que tienen que lidiar con el Estado. Antúnez de Mayolo le pasó lo que le ocurrió a muchos peruanos que estudiaron en el extranjero, ¿no? Él, por ejemplo, estudió en Francia, en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, llevó cursos, y cuando regresó al Perú se encontró con una situación de falta de laboratorios, pocos equipos, no habían puestos para quienes quisieran dedicarse a la investigación. En este contexto, Antúnez de Mayolo tuvo que dedicarse a la docencia, dictando cursos relacionados a la electricidad y a la hidroeléctrica. En 1916, Santiago Antúnez de Mayolo ingresó a la Escuela de Ingenieros para dictar los cursos de física, tracción eléctrica y centrales hidroeléctricas, los mismos que tendría a su cargo hasta 1943. Paralelamente a esto, fue contratado por las empresas eléctricas asociadas y allí desarrolló el servicio eléctrico interconectado con el Callao y además recibió un encargo muy interesante. ¿Cuál fue? El diseño de la iluminación para las celebraciones del centenario de nuestra independencia en 1921. Como vemos, él supo combinar bastante bien su trabajo en las aulas con su labor profesional. Fiel a su sueño de instalar hidroeléctricas, Antúnez de Mayolo siguió recorriendo el Perú. A finales de la década de 1920, analizó diversas corrientes fluviales de los Andes con el propósito de determinar su potencial de generación de energía eléctrica. Entre ellas, la corriente de los ríos Vilcanota, Mantaro y Chamaya. Igual que en el Pato, tuvo que esperar muchos años para que sus proyectos se hicieran realidad. Su interés por la ciencia en general lo condujo a estudiar diversos temas, como el sistema solar y la gravitación planetaria. Reflexiona de manera bien abstracta, tiene un interés por la teoría gravitacional, que es una idea científica un poco, digamos, abstracta, y tiene un libro que es interesantísimo sobre la gravedad. Sus estudios sobre el núcleo atómico causaron un enfrentamiento con científicos europeos por un asunto de autoría intelectual. Yo estudié para técnico electricista en Chimbote y justo él pues había creado esta central hidroeléctrica de Huallanca y obviamente todo el mundo hablaba de Antúnez de Mayolo, quería saber sobre él y vine al Politécnico José Pardo a seguir la electricidad. Pero allí también me enteré de que Antúnez de Mayolo hablaba del núcleo atómico, ahora tenía mucho interés en la ciencia nuclear y también eso me llevó a la física nuclear, ¿no? En 1923, con la tesis Teoría cinética del potencial newtoniano, creo que lo he dicho bien, Santiago Antúnez de Mayolo se doctoró en Ciencias Matemáticas en la Universidad de San Marcos. Más tarde pasó a trabajar en una compañía llamada Latina Lux y también empezó a dictar clases en San Marcos, clases de electroquímica general, física general y física nuclear. En física, él en su caso, por ejemplo, hay anécdota, este caso famoso
que él propone la existencia del neutrón en un congreso panamericano en 1924, pero el reconocimiento se lo lleva un investigador británico, Chadwick. ¿Por qué? Porque este investigador británico acompañó esa propuesta con investigación experimental. Antúnez de Mayolo porque generó una controversia, la controversia del descubrimiento del neutrón. Él, digamos, proclamaba, decía que él había descubierto el neutrón y que le habían robado el descubrimiento a los ingleses, cosa que es un poco, digamos, controversial. Sir James Chadwick, físico británico, recibió en 1935 el Premio Nobel de Física por el descubrimiento del neutrón. Antúnez de Mayolo, después de este caso del neutrón, pide apoyo al Estado peruano para viajar a París y presentar a la Academia de Ciencias de París el descubrimiento del positrón. Científicos como Antúnez de Mayolo no tenían en el Perú las condiciones óptimas para la investigación y experimentación científica. El Estado peruano, esto es en los 30, rechaza el apoyo, no lo va a apoyar en el pasaje, que es lo que él pedía, pero al mismo tiempo hay un grupo de congresistas que piden en el Congreso una moción de reconocimiento a Antúnez de Mayolo por el descubrimiento del neutrón. Entonces tienes una revalorización declarativa, un apoyo del Estado desde el reconocimiento público, pero no hay un apoyo presupuestario, ¿no? Y esto es lo que tenían que confrontar los científicos que querían dedicarse a la ciencia pura o a la búsqueda de investigación de conocimientos, investigación y producción de conocimientos originales. En 1931, Antúnez de Mayolo candidateó a diputado por Huari al Congreso Constituyente, pero al anularse las elecciones por convulsiones políticas, retiró su candidatura. 2 años después, ingresó a la Escuela de Artes y Oficios en Lima como profesor de los cursos de electricidad aplicada e industrial. En 1939, asumió la presidencia del Perú Manuel Prado Ugarteche, quien había sido su compañero en San Marcos. De esta forma, Antúnez de Mayolo tuvo la oportunidad de explicar su proyecto al mismo presidente de la República. Veinte años después de que presentara los primeros estudios para la construcción de la central hidroeléctrica del Cañón del Pato, Santiago Antúnez de Mayolo fue finalmente escuchado. En 1943, el presidente Manuel Prado decidió comenzar a construir esta central hidroeléctrica y nombró a Santiago Antúnez de Mayolo como asesor técnico. Simultáneamente, él iba presentando otros proyectos de electrificación para todo el país, proponiendo la construcción de diversas centrales hidroeléctricas. El 7 de enero de 1957 se inauguró por fin la central hidroeléctrica del Cañón del Pato. Se cumplió un sueño que beneficiaría a miles de compatriotas. Paradójicamente, cuando se inauguró la central del Cañón del Pato, no fue invitado su gestor, Santiago Antúnez de Mayolo. Recién años después, se le rendiría un merecido reconocimiento como propulsor de tamaña obra. Se interesó mucho en hacer hidroeléctricas. La del Cañón del Pato para mí es la más extraordinaria, asombrosa, porque toda la instalación de la hidroeléctrica está en el vientre de una montaña, de modo que cuando uno pasa por allí no ve absolutamente nada, solamente la boca de un túnel, pero cuando uno ingresa al túnel ve una tremenda, compleja maquinaria que es obra de su cerebro. También tenemos en Mantaro.
A fines de la década de 1950, Antúnez de Mayolo se encontraba inmerso en el proyecto de la central hidroeléctrica del Mantaro y había encontrado el lugar preciso para construirla. Esta vez sí fue escuchado con mayor interés por el presidente Fernando Belaúnde. Fue así que el gobierno creó en 1963 la empresa Corman, Corporación del Mantaro. Tras largos años de costosa ejecución, en 1973 se inauguró la gran central hidroeléctrica del Mantaro, la más grande del Perú durante décadas. Ya para entonces, el sabio ancashino había fallecido. Para honrar su memoria, se decidió que la central del Mantaro, ubicada en Tayacaja, Huancavelica, se llamase Central Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo. Santiago Antúnez de Mayolo de alguna manera se va a configurar en una suerte de idealista, ¿no? Es el idealista de las obras macro. Él va a, en el trabajo que él realiza a nivel nacional, en este recorrido por diferentes lugares de todo el Perú y de la geografía peruana, va a reconocer extraordinarios puntos a partir de los cuales es posible la generación de energía. En un momento en el cual el Perú empieza a entrar a la etapa del desarrollo, es que él plantea la posibilidad de que el Perú cuente con centrales hidroeléctricas. Participa en el diseño de varias de las hidroeléctricas, ¿no? Del Mantaro. Es una figura bien interesante porque además de ser este propulsor de esa energía fundamental, que es una energía limpia, el aumento del potencial energético debido a las centrales hidroeléctricas estimuló la instalación de industrias como la pionera empresa siderúrgica de Chimbote. En 1953, Antúnez de Mayolo fue elegido decano de la Facultad de Química de la Universidad de San Marcos y ocupó este cargo durante 7 años. En 1960 se jubiló. Ya el maestro tenía 70 años, pues, ¿no? Estaba un poco cansado, tenía derecho a descansar un poquito, sobre todo después de haber formado generaciones de estudiantes en física y electricidad. Al igual que Federico Villarreal, Antúnez de Mayolo escribió libros relativos a las ciencias sociales. Fue así que publicó La divinidad de las culturas Chavín y Tiahuanaco y dejó inédita una historia de la provincia de Aija. Santiago Antúnez de Mayolo falleció en Miraflores el 20 de abril de 1967. Había vivido sus últimos años con el reconocimiento general a su fructífera labor. Sus proyectos para dotar de energía a los distintos pueblos del Perú son hasta ahora aprovechados. Antúnez de Mayolo fue un visionario que puso su enorme capacidad intelectual al servicio del país. La semilla del amor a la ciencia y al Perú la sembró en su hijo, Santiago Eric Antúnez de Mayolo Rainin, quien llegó a ser también un reconocido investigador. Igualmente, un sobrino nieto suyo, Fernando Ponce Antúnez de Mayolo, egresado de la UNI, es en la actualidad un destacado personaje de la comunidad científica internacional. Él, por ejemplo, trabajó con los que han ganado el premio Nobel este año, o el año pasado, en el descubrimiento del LED azul. Él trabajó con los 3 durante 10 años e incluso él recomendó a la Academia Sueca de Ciencias para que le dieran el premio Nobel a este grupo de japoneses. Son 3. Sabemos nosotros que el premio Nobel no puede ser dado a más de 3. Por esa razón se quedó él sin el premio, pero él participó también en el desarrollo del LED azul y es sobrino nieto de Antúnez de Mayolo.
Santiago Antúnez de Mayolo y Federico Villarreal son dos importantes figuras de la ciencia y la tecnología que el Perú le ha dado al mundo. Cabe añadir además que su formación humanista los completó muy bien como profesionales. Desde la Universidad Nacional de Ingeniería, en la que ambos fueron alumnos cuando todavía era la Escuela de Ingenieros, nos despedimos. Ojalá que este programa haya servido de inspiración para todos los jóvenes que se quieren dedicar a la ciencia. Nos vemos en la próxima.